Vos avísame cuando pongas a grabar. Bien, listo. Buenas tardes a todos. Damos inicio a la tercera y última sesión del ciclo de encuentros entre directores y productores, debates en torno a los modos de producción en el cine argentino y latinoamericano desde un enfoque regional, coorganizado por el Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano Luis Ordaz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y la Red de Investigadores sobre Cine Latinoamericano, RICILA. En esta oportunidad participan del encuentro directores y productores de la región NOA. Ellos son Eve Estrabou, de La Rioja, Mariel Bomzuk, de Catamarca, y Alejandro Arros, de Salta. Eve Estrabou es licenciada en Cine y TV, graduada de la Universidad Nacional de Córdoba, realizadora, gestora cultural y docente en áreas de formación audiovisual en nivel medio, superior y en educación no formal. Actualmente está al frente de la Dirección Provincial de Cine en el Ministerio de Turismo y Culturas de La Rioja y es miembro del Consejo Asesor por la región NOA en el INCA. Creó y dirigió el Festival Latinoamericano de Cortometrajes e Imágenes Sociales entre el año 2009 y el 2015. Participó como asistente de dirección y de producción en proyectos nacionales como La Maestra Normal, Cabecita Rubia, Rebelión en los Llanos, entre otros. Impulsó la serie documental Historias de La Rioja. Dirigió los cortometrajes de ficción Cuartero con vocalista, H2O, Viaje en 56, Malos Pagos y el mediometraje documental Tincunaco. La serie animada Rosarito y sus Pizarras Mágicas es su última producción. Mariel Bomzuk se capacitó en audiovisual con varios maestros como Patricio Guzmán, realizadora del ciclo de documentales Las Partes del Todo de Canal A, productora local de la película Una especie de familia del director Diego Lerman, directora del canal público de Catamarca, realizadora integral del documental Arañitas Hilanderas, productora del documental Zombies en el Cañaveral, dirigido por Pablo Gembri. Actualmente está en producción de la película Muña Muña de Paula Morel y en la producción de historias breves con el proyecto Watucuy. Alejandro Arros, creador de la Semana de Cine Argentino en Salta, del Taller Anual de Cine y coorganizador del Cine Club de los miércoles de la Fundación Copaipa, ganador de 8 premios nacionales otorgados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, de 2 premios de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y de 2 becas de la Fundación Antorchas, merecedor del reconocimiento al mérito artístico del Gobierno de Salta. Produjo y dirigió más de 30 documentales sobre el noreste argentino, la serie documental Blanco y Negro, la serie de ficción Historias de la Orilla, los cuentos de Carlos Hugo Aparicio, los largometrajes documentales Alberto Granado, El viajero incesante, y Alberto Castellanos, Leal ayudante del Che, y los largometrajes de ficción Luz de invierno y Palca. Sus producciones fueron invitadas a participar de festivales y muestras internacionales de cine en Brasil, Cuba, Colombia, Bolivia, España, Marruecos, Francia y Sudáfrica. Bueno, Alejandro, Mariel, Eve, bienvenidos. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Bien, voy a empezar con una primera pregunta para iniciar el conversatorio. Me parece que de alguna manera las trayectorias de los tres tienen que ver con el desarrollo del campo audiovisual contemporáneo del NOA. Es decir, la conformación de un campo reciente tiene mucho que ver con las actuaciones de los tres como realizadores y productores en cada una de las provincias y en sus espacios de trabajo. Por eso les voy a pedir que hablen de su trayectoria como productores de cine en relación con
los espacios culturales y de producción audiovisual en el NOA. Empezá, Eve. Ah, qué pícara. Bueno, vamos a hacerlo un poco dialogado. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañar este conversatorio. Eh, y bueno, ¿cómo empezar? Ayer decía, bueno, en primera medida, cuando empecé a estudiar cine, eh, no había un desarrollo audiovisual en mi provincia, en La Rioja particularmente, y creo que en las provincias de los compañeros, más que Salta, que tenía un empuje, no había demasiada producción. Y cuando terminé de estudiar, fue una decisión personal de volverme a La Rioja. Tenía la posibilidad de irme a Buenos Aires, que era el lugar donde se estaba gestando toda la industria, o iniciar un camino a La Rioja, y esa fue mi decisión, porque yo quería producir y contar historias desde ahí, y fue así que empezamos a conformar un grupo de producción, al principio muy chiquito, muy incipiente, y hasta que, bueno, pasaron muchos años, mucho tiempo, la democratización de los equipamientos, el acceso a información, el acceso al conocimiento de otros compañeros que estaban filmando. Me acuerdo que cuando llegamos a hacer el primer festival de imágenes sociales, ya habiendo pasado un tiempo largo, en el 2009, nos reunimos con varios del NOA, y decidimos hacer una red de realizadores del NOA, y eso nos fortaleció. Creo que eso fue clave para todos nosotros, porque cada uno estuvo trabajando como podía, con sus herramientas, y esto de saber cómo estaba produciendo cada uno, cuáles eran los vínculos, o cómo eran las historias, o cómo eran estas relaciones de producción entre todos, nos fortaleció un montón. Y participar en los distintos festivales que se iban haciendo a lo largo de la región. En Jujuy estaban los chicos de Guairuro con el festival de ellos Hacelo Corto, que bueno, eso también cada año nos reunía y nos fortalecía. Imágenes sociales en La Rioja, El Héroe en Catamarca, el de Tucumán, Hacelo Corto, que bueno, nos fue vinculando a todos y nos fue fortaleciendo. Bueno, después hubo un crecimiento ya más profesional con la TDA, que hizo e impulsó otro tipo de producciones, lo cual fue muy auspicioso. Y no quiero olvidarme que cuando nosotros estábamos, ¿no?, en este proceso, nos enteramos que Alejandro había hecho Luz de Invierno, era la primera ficción del NOA, y todos decíamos, ay, queremos hacer ficción, queremos hacer eso, pero bueno, ellos estaban filmando ya en 35 milímetros, y nosotros no accedíamos a eso todavía, hasta que el Glazer permitió que arrancáramos con la primera película producida en La Rioja, que fue el Boom Boom, íntegramente realizada por riojanos, dirigida, producida por riojanos, y los compañeros que habían venido de Córdoba. Bueno, hasta ahí cuento, y después vemos cómo siguen ustedes. Bueno, si quieren sigo yo ahí, bueno, justo ahí Alejandro que Dale, hacía mención. primero las damas. Que hacías mención. Bueno, yo vengo, ya transito de todo lo que es la cuestión audiovisual desde hace casi 30 años. Bueno, nada, yo venía del mundo del teatro y bueno, poco a poco me fui incorporando en lo que sería la actividad audiovisual en todo este mundo. Comencé registrando con quien era mi socio y mi pareja, varios lugares de Catamarca, muchos relacionados a la antropología,
más desde esa mirada, los copleros, y bueno, y después mi búsqueda se fue mucho más al lado de los textiles, a las mujeres. Esa es como mi gran pasión y es lo que me sostiene. Como decía Eve, justamente creo que todo lo que fue la TDA unió y hizo que nos empecemos a juntar en las regiones, y ahí yo fui mucho tiempo tutora con distintos proyectos del NOA, y también esto permitió que muchos que estaban fuera de sus provincias vuelvan a sus lugares a querer contar sus propias historias. Bueno, tuve también mucho paso por lo que sería la televisión, siendo corresponsal de distintos medios, del programa, por ejemplo, del programa de Estudio País, y el que era de Badía, y muchas veces también ellos marcaban como una cierta agenda, lo que ellos querían que se cuenten, entonces también defendiendo los lugares y las regiones, contar lo que nosotros queríamos mostrar, ¿no? Así que bueno, así empecé, y luego pude hacer un ciclo en Canal A, mostrando hacedores culturales, que eso también ya me llevó como a otro lado, y empezar a mostrar mi provincia, Catamarca, bueno, contada por alguien del lugar, ¿no? Entonces eso también fue un gran crecimiento, y en esta búsqueda y en esto conocer a distintos hacedores culturales de Catamarca, me fue conectando con otras mujeres también tejedoras más reunidas, y ahí pude presentar una vía digital. Estuve también a cargo del canal de la provincia de Catamarca, bueno, donde se recibieron equipamientos para bueno, poder tener calidad de contenidos en el canal. Viví en Buenos Aires un gran tiempo, y bueno, una de las cosas que también marcó mi profesión, mi hacer, es Zombies en el Cañaveral, esta película, bueno, que tuvo mucho reconocimiento y premios, y para mí es, bueno, contar desde Tucumán una historia, bueno, del cierre de los ingenios, todo lo demás, y actualmente estoy trabajando en una ficción, también en Tucumán, en los valles calchaquíes, así que bueno, es como que constantemente estoy en eso del hacer también, y de mostrar estos lugares y trabajando con la gente de la región. Bueno, sigo yo. Yo empecé mucho antes que ustedes por una cuestión de edad solamente. Y bueno, no, Luz de Invierno no era la primera ficción de acá. Los antecedentes eran La Redada de Rolando Pardo, que se había hecho enteramente en Salta. Y yo, cuando se filmaba La Redada en Salta, participé del equipo de La Deuda Interna de Miguel Pereira en Jujuy, eh, película que ganó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Berlín. En esa época yo estaba estudiando en Buenos Aires. La Deuda Interna me agarró justo en medio de los estudios. Me acuerdo que mi profesor no quería dejarme venir porque decía que primero tenía que terminar los estudios. Yo decía que ¿a dónde voy a aprender más que en una película en 35 milímetros con el equipo de DF y cámara que venía de Inglaterra? Así que me tomé la licencia de venirme nomás. Después el profesor felicitó a los realizadores de la película cuando vio los resultados. Terminé mis estudios en el 86, 87 en Buenos Aires, y me costó un tiempo volver, no porque no quisiera, sino porque ya tenía un trabajo fijo allá y todo eso, pero siempre sabía que mi meta era volver a Salta. Un inicio profesional, ah, si bien había hecho muchas cosas antes en Buenos Aires, fue filmar Un Chaj, Grito Prohibido, en el año 1991 con beca de la Fundación Antorchas. Y en el 94, después de una recorrida internacional interesante de ese documental que me llevó al Festival de Huelva, a unas giras por Francia, auspiciado por la ONU, y a Brasil y a otros lugares, decidí volverme a Salta. Y en el 94 ya me quedé en Salta. En el 96 gané uno de los primeros concursos de la televisión del Inca, antes que la TDA, y pude hacer una serie de 10 documentales sobre Salta exclusivamente.
En el 97, los fondos, las secretarías de Cultura, que eran los coorganizadores de este festival junto al Inca, de este concurso junto al Inca, deciden unificar premios porque veían que si cada provincia daba, en aquella época eran 50.000 pesos, no sé cuánto sería hoy. Unificaron premios y dieron uno solo regional de 150.000. Entonces Tucumán, Salta, Catamarca, Santiago del Estero unieron fuerzas para que un solo equipo haga 10 documentales más, pero con mayores recursos, y tuvimos la suerte de ganar de nuevo ese premio y hacer 10 documentales sobre el NOA, así que pudimos filmar en Catamarca, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Salta y en Jujuy. Y a partir de ahí, felizmente no paré más de trabajar en el medio. Estuve en el equipo de montaje de La Última Siembra, otra película de Miguel Pereira, y de ahí en adelante, bueno, sería muy largo contar producción por producción, pero en el 2005 pudimos acceder a filmar Luz de Invierno, a pesar que habíamos ganado el premio en el 2000. Luego hicimos Palca, otra película de ficción, y bueno, y después sí vino los reconocimientos de la TDA para hacer cine de ficción y de documental. La serie Blanco y Negro es de documental y la serie Historias de la Orilla, los cuentos de Carlos Hugo Aparicio, es de ficción. Todo eso tenía que ver con la realidad o contar el no al noroeste argentino. Pero siempre también tenía, desde el año 2000 estaba haciendo viajes a Cuba, hice 9 viajes a Cuba, y ahí comenzamos a tramar una coproducción internacional que tenía que ver con Alberto Granado, este famoso y mítico compañero de viaje de Ernesto Che Guevara. Pero yo veía, porque ya había trabado amistad con Granado en el 2003, veía que Granado era mucho más que el chico de la moto. Fue un médico, un bioquímico que aportó mucho a la Revolución Cubana, y comencé a trabajar en un documental que tenga que ver con todo lo que es Alberto Granado al margen del viaje en moto. Por supuesto que hay una mención obligatoria a ese mítico e importantísimo viaje. Pudimos hacer ese documental, pude traer a Alberto Granado a Salta con parte de su familia, pude estar 2 veces rodando en La Habana, en su casa, y ese documental se estrenó el año pasado en la Televisión Nacional de Cuba, cosa que es bastante complicado poder estrenar en la televisión nacional porque tienen mucho cuidado con lo que pasan para toda la gente. Ya había estado en el Festival de La Habana y habíamos estado en el Festival de Jibara, el famoso Festival de Cine Pobre, en 3 oportunidades, y en el Festival Santiago Álvarez también en 2 oportunidades, pero que se pase en la televisión cubana fue para nosotros un paso muy importante, un hito para nuestro equipo. Y el otro documental que se hizo casi en tándem es Alberto Castellanos Leal, ayudante del Che, que tiene una primera versión que se llamó Alberto Castellano, la vanguardia del Che en Orán, porque Alberto Castellano fue uno de eh, la primera misión internacionalista de Che Guevara fuera de Cuba, la famosa guerrilla del EGP de Macetti. Alberto Castellano estuvo preso 4 años en la cárcel de Salta, y yo nací y tengo mi casa al frente de la cárcel de Salta, y al conocerlo en Cuba iba a ser parte de una pequeña escenita de un diálogo con Alberto Granado. Vimos que había un documental ahí también, pudimos traerlo a Castellano a Argentina, con todos los recaudos del caso, porque él es coronel, es un grado menor, teniente coronel, un grado menor a general, y ese documental estaba sin terminar porque nos faltaban recursos para la música. Este año por concurso ganamos ese financiamiento y lo vamos a terminar. Y se va a incluir, porque en el medio murió Alberto Castellanos, si bien pudimos estrenar el documental en Cuba con su presencia, murió y se lo enterró justamente en el Memorial Che Guevara, al lado de la tumba del Che, y vamos a hacer un epílogo con esas imágenes que ya me están enviando desde la isla para poder estrenarlo ya en el 2024 en forma completa,
y con la música original que le faltaba. En el medio de eso también hice el taller anual de cine, en donde yo veía que yo me tuve que ir de Salta para estudiar cine y quería devolver un poco eso a mi comunidad y llevo 22 años armando equipos de cine en Salta. Todos los años producimos cortos con los chicos del taller, en algunos casos los dirijo yo y en otros ellos. En el 96 vimos que podíamos hacer la Semana de Cine Argentino en Salta con apoyo del Inca. Creamos la Semana de Cine, que justamente en este momento se está desarrollando en Salta y ya lleva creo que 27 ediciones, una cosa así. Buenísimo que no se haya cortado esto de seguir proyectando cine en Salta, y hemos tenido 15 años un cineclub, el Cineclub de los Miércoles, donde hemos proyectado una película de Fabián Soberón justamente, y eso posibilitaba también esta escuela de espectadores. Así que hemos tratado de no descuidar ni a los espectadores, ni a los nuevos realizadores, ni a las producciones que nos interesaban en forma personal. Eso sería someramente el recorrido, y en el medio esto de poder viajar a muchos festivales mostrando nuestro cine. Bien, los tres conocen las condiciones de producción de la ciudad de Buenos Aires, ya sea porque participaron de producciones o porque estudiaron ahí. Y a su vez, los tres producen en el NOA, es decir, han realizado películas, como bien acaban de contar. Me gustaría que hablen a propósito de la modalidad de producción o las modalidades de producción locales y regionales. Es decir, si es que ustedes encuentran que hay particularidades que distingan a estas modalidades de producción del NOA respecto de otras modalidades que hayan conocido, ya sea en la ciudad de Buenos Aires o en otros lugares por los que transitaron en su trayectoria. Bueno, una de acá que Alejandro también estuvo hablando de ese concurso que fue fundamental, ese concurso de los documentales que organizaron en el Inca allá por el año 95, creo que fue 96. En La Rioja se hicieron 10 documentales con 10 directores y productores y fue un boom porque en ese momento nos empezamos a conocer como productores y realizadores y a proponer temas que hasta ese momento no se habían tratado, eh, como por ejemplo las dos patquías que hicieron dos compañeros de La Rioja, que contaban la historia de lo que hizo el tren en los pueblos y los que tuvieron que sacrificar de su lugar de origen para irse al nuevo lugar donde pasaba el tren, ¿no? Eh, y eso, empezar a ver, a descubrir las producciones locales, las historias contadas por nosotros mismos, fue un cambio muy importante. Entonces, en el modo de producción, muchas veces ha sido casi de onda, trabajando todos con muchos deseos de contar las historias locales, de, de, de de proporcionar el boca en boca información que no existía ni en libros, ni en apuntes, o sea, fue toda una creación de contenido muy interesante. Y creo que eso ha hecho que empiece a pensarse en un modo de producción particular en La Rioja, que no es el mismo que tiene Catamarca, no es el mismo que tiene Salta, y por supuesto no es el mismo que tiene Buenos Aires. Con las experiencias que han venido a filmar a La Rioja, hace un tiempo que a través de la Film Commission permitimos, o sea, ha permitido un crecimiento en este punto, ¿no? Que producciones nacionales lleguen a filmar a La Rioja. Hay una diferencia abismal en los modos de producción. No sé si es propio, no sé si decirlo propio, sino decir lo que es la posibilidad
que hay con los recursos que hay en la provincia, ¿no? Tal vez lo óptimo es producir a gran escala como trabaja Buenos Aires, como trabaja en Cava, pero creo que las formas se van dando a medida que los recursos económicos aparecen, ¿no? Y bueno, en La Rioja de a poco están apareciendo los recursos. No era un leitmotiv en ese momento, no era una posibilidad para nosotros pensar producciones con un recurso económico válido, y a partir de hace un tiempo, sí, y entonces hay presentaciones a diferentes convocatorias nacionales o provinciales, y en ese sentido hay un cambio de modalidad en la producción. Bueno, en mi caso, hay distintas maneras y formas, ¿no? de producir. Una de las principales, yo que vengo, por ejemplo, ahora estamos con algo, con una ficción o en lo que fueron, bueno, en cuestiones de sindicatos, todo lo demás, que todos están acá, entonces se hace difícil por ahí que yo, desde el envío, desde los contratos, para que lleguen. Hay toda una logística que quizás en Buenos Aires tomás un subte, un colectivo y llegas al sindicato, te lo visan y desde la entrega de los papeles y bueno, a medida que uno va trabajando, ya empezás a hacer esos contactos y por ahí, bueno, la respuesta de los lugares, pero por ahí, qué sé yo, hay sindicatos el año pasado me pasó con el Renacer que tenía que cerrar y necesitaba un libre deuda de alguien que hablaba un teléfono y no me atendían. Entonces se hace difícil a veces desde ese lado. Y bueno, el hecho de que yo viajo con bastante frecuencia a Buenos Aires, de llegarme físicamente al sindicato y decirle, estoy acá, necesito una respuesta porque si no, no puedo llegar a cobrar un dinero, ¿no? Esa es para mí una de las cuestiones, ¿no? Otra de las cosas en mi caso es siempre como... Ahora participamos en una historia breve donde, bueno, es un director Nobel que arrancaría con esto de otra manera de producción, porque es un grupo de chicos, por ejemplo, que ellos por chauchas y palitos es como que se organizan para hacer algo desde la pasión, desde el corazón y ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido es como hacer como un picoteo en la cabeza y decirle, bueno, presenten, hay historias para contar. Mi caso, yo soy productor, entonces como que necesito tener como historias para decir, vamos a presentar desde nuestra provincia, en el caso de Catamarca, presentemos, porque, bueno, o el Glazer, todo ese tipo de cosas que también son herramientas de aprendizaje, son modos de aprendizaje. Catamarca no tiene escuela de cine, entonces también es una forma desde la práctica, como decía justo Alejandro, qué mejor manera de aprender que no sea a través de la práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido es como, yo siento que tengo como esa tarea también de taladrar los cerebros para que, bueno, empiecen a escribir. Hay mucha gente que escribe y hay momentos, qué sé yo, el Fondo Nacional de las Artes, donde uno puede desarrollar un guión, historias, ideas hay, y también en esta cosa, ¿no? De empezar a que sea más profesional el hacer. Y bueno, y en mi caso, por ejemplo, en lo que son equipos, y no hay gran cantidad de equipo físico, ¿no? Entonces siempre o voy a Tucumán a ver de alquilar porque hay buenos rental y hay, qué sé yo, alguien que es un DF y llega, alguien que es de sonido y llega y se va aprendiendo y se genera toda esa dinámica y bueno, y sobre todo que de profesionalización. Entonces, si alguien va a hacer algo, sabes que tenés un recurso humano y no es que vengan y que vienen todos desde Buenos Aires a filmar y no, decir, bueno, acá tenemos gente y también para las producciones de Buenos Aires es otro el costo de traer, pagar pasaje, pagar hotel y todo lo demás, sabiendo que hay gente que tiene una formación y tiene experiencia de trabajo. Así que bueno, eso, Catamarca no tiene, por ejemplo, una dirección de medios audiovisuales, entonces por ahí no hay esa dinámica de premios y ese tipo de cosas, pero al yo tener esta doble ciudadanía entre Tucumán y Catamarca, veo en Tucumán, por ejemplo, que yo hay un festival de cine que se hace en Tucumán, hay una ley que se promulgó y ya está ahí. Entonces, bueno, aprovechar y esa sinergia, hablo de proximidad, ¿no? Entre las regiones y apuntalar eso.
Esa es, en mi caso, en mi experiencia puntual de trabajo, ¿no? Bueno, en el caso nuestro tenemos los mismos problemas que Mariel con esto de cuando hacemos producciones con el Inca, y nosotros lo resolvimos ya desde el 95, cuando fueron estos concursos de la televisión, eh, poner dentro de los costos del equipamiento el famoso enlace en Buenos Aires, que felizmente fue un compañero de estudio y que siempre es el mismo, y hace poquito nos vino a visitar acá a Salta. Así que teníamos una persona física en Buenos Aires, nunca tuvimos el problema de teléfono descompuesto con los sindicatos porque él estaba pagado como un técnico más de la productora para ir a los 5 sindicatos, buscar los libres de deuda, insistir, llamar con poderes firmados para que él lo pueda hacer. Pero sí, ese es un tema que es diferencial en el interior. Y debido a mi formación, porque hice cosas en Buenos Aires antes incluso que la deuda interna en cine profesional, yo calqué el esquema de producción. Así que no hice diferencias con la forma de producir de Buenos Aires. Traté de reproducirla acá con el agregado que usé siempre gente de la región. En mis producciones, desde 1995 hasta hoy, nunca traje técnicos de Buenos Aires. Entonces traté de que sean los salteños, que felizmente hay un grupo grande. Muchas veces trabajé con los mismos. El DF, Martín Aybar, generalmente siempre nos acompaña en todas las producciones. El sonidista Norberto Ramírez hace el sonido de mis películas y ahora está haciendo sonido a productoras de Buenos Aires y de otro lado del país que lo convocan también. Así que no tenemos diferencias de producción, armamos los equipos, tratamos de armar los equipos en forma idéntica y trabajar con los recursos del Inca para poder pagar. Que ahí a veces nos decían, pero si vos podés pagar con lo que dice el sindicato a un técnico mucho más calificado que viene de Buenos Aires, ¿por qué usás técnicos salteños que por ahí no tienen tanta experiencia? Digo, por ahí los asistentes de producción, los asistentes de dirección, y bueno, siempre hemos apostado a que sean de la región y la gente que nos acompañó en esas producciones ahora ya son grandes realizadores. El caso de Mariano Rosa, que él arrancó como asistente de dirección de nuestras películas, y así como él hay varios más. Y cuando trabajamos con los cortos del taller de cine, es una modalidad de producción absolutamente distinta porque no hay dinero, todo lo financia, el taller se autofinancia, no hemos pedido nunca subsidios ni aportes de ninguna institución, y cuando digo esto es que no hemos pedido, no es que no nos dieron, no hemos pedido porque queríamos mantener la independencia del taller y evitar esos largos plazos de espera en algunos casos. Entonces, el taller se autofinancia con el aporte de cuota de los participantes, y por otro lado, mi productora subsidia la utilización de los equipos, que son equipos profesionales, los mismos que usamos para hacer las producciones que tienen apoyo del Inca. Así que los participantes de los diversos talleres pueden hacer una experiencia en chiquito, pero al grado profesional, con la única diferencia que no cobran un sueldo. Pero, por ejemplo, para hacer Historias de la Orilla, los cuentos de Carlos Hugo Aparicio, veníamos trabajando ese proyecto en el taller y de pronto ganamos el premio de la TDA. Así que todos los integrantes del taller fueron los técnicos de la película, salvo los cabeza de equipo como DF y sonido y edición, que lo hacemos en mi productora, pero exactamente los estudiantes ocuparon esos cargos y ellos justo estaban en un taller anual y venían con una capacitación bastante grande y haciendo prácticas intensivas en el taller. Así que ellos no solamente hicieron una práctica de 8 capítulos de ficción, sino que además cobraron lo que correspondía que cobren los técnicos por la TDA. Y en el caso de Luz de Invierno pasó lo mismo, se hizo con los integrantes del taller. Así que no tenemos diferencias en los modos de producción. Por ahí los del taller son sin dinero
y los que se hacen con el Inca son con financiamiento. Respetamos siempre, tanto con las producciones auspiciadas por el Inca o Secretaría de Cultura de la Nación, también hicimos un documental para el concurso 13 años de democracia, los Vilca Condori, que se hizo con financiamiento de Cultura de la Nación, y siempre hemos respetado los horarios de trabajo según los sindicatos, las 8:45, las comidas, los aguinaldos, las vacaciones, o sea, hemos tratado siempre, desde mi productora, que se respeten todas las cosas que se respetan en la producción audiovisual del cine nacional. Un poco para que se vayan a acostumbrar, no tenemos meritorio, eso nos parece una canallada, esos chicos que vienen a trabajar gratis, por ejemplo, en el caso nuestro nunca hemos tenido un meritorio, y bueno, y vamos acostumbrando a que la gente también se acostumbre a un cine profesional, rentado, de calidad, y por otro lado hemos tenido cierta repercusión con algunas producciones, y eso hace que también los integrantes se sientan partícipes de algo interesante. De hecho, a veces me piden asistentes de producción, asistentes de dirección, o para distintas producciones que vienen de afuera, sería largo mencionarlas, y los participantes, ex participantes de los talleres, pudieron desempeñarse conjuntamente con equipos que venían armados de Buenos Aires. Así que no hemos caído nunca en eso de las 12 horas de trabajo, de que nos presten equipo y que no se pague. Felizmente todos nuestros equipos son propios y todo nuestro sistema de producción es calcado al cine profesional. Si bien la identidad no se puede concebir como una esencia, y en todo caso se puede pensar que la identidad o las identidades son el producto de construcciones históricas, me parece que se podría pensar también que las provincias que conforman el llamado así NOA tienen ciertas características comunes, insisto, sin pensar que esto es una esencia o es el producto de algo fijo, ¿no? Inmóvil, estancado, digamos. ¿Ustedes perciben que en las producciones en las que participaron como realizadores o como productores se expresa algo de lo que podríamos denominar las identidades de esta zona del país? Bueno, yo creo que sí, en el sentido, porque arranco un poquito más atrás. La región del NOA no estaba compuesta en un principio, cuando yo empecé a circular, con el NOA, sino con Cuyo. La Rioja estaba en Cuyo. Y la verdad que la vinculación cultural, la musical, la histórica, la que tiene que ver con el arraigamiento a la tierra, eh, como una historia que viene desde el Perú hasta nosotros, en esta colonización y en esta identificación nueva de conquista y en los grupos aborígenes, tenían más que ver con el NOA. Y eso lo notaba en las historias, lo notaba en la música, eh, no sé si en todos los modos de producir, como, bueno, las diferencias con las que cuenta Alejandro son bastantes, ¿no? Pero sí en lo que quedaba plasmado finalmente en cada historia. Creo que es muy importante esto que nos pensamos nosotros y nos contamos a nosotros desde esa identidad. Creo que ha sido fundamental empezar a vernos reflejados en esas pantallas. Eh, Recuerdo que cuando vi la primera videos que llegaban, porque en ese momento teníamos circulación, muy poca circulación, y empezar a ver historias que eran tan cercanas, tan propias, tan al lado y que no a la vez las habíamos visto antes, provocó realmente una sensación muy gratificante de reconocernos en eso, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí hay una relación de producción con el NOA entre todas las provincias, las 6 provincias que ahora están componiendo el NOA.
Sí, yo creo que hay una gran diferencia. Bueno, en esta cuestión de unirnos y agruparnos entre provincias, realizadores, directores, productores, yo, por ejemplo, noto una gran diferencia con el NEA, por ejemplo, donde tengo amigos que producen, ¿no? En lo que sería en el sur, donde por ahí las distancias también son mucho más largas en llegar, en la hora de producir, ese tipo de cosas. Sí creo que esto que pasó todo este último tiempo, esta cuestión de federalizar los contenidos y todo lo demás, hizo que cada uno empiece a contar lo suyo desde su lugar, pero también en mi caso, yo ahí hablando como productora, a mí también me gustan historias como urbanas que pasan también, ¿no? En las distintas provincias, a raíz de haber sido jurado en distintas convocatorias y cuando me llegan proyectos de, qué sé yo, de historias así como urbanas que pasan en la provincia mostrando, qué sé yo, se me viene a la cabeza una mujer boxeadora que nada, que tenía sus hijos en la ciudad, en esta cosa también más de ciudad y con cuestiones también de ciudad y que tenemos también todo lo que es los copleros, las tejedoras, como también está bueno esto, ¿no? De empezar desde el lado de nuestra región, también empezar, que yo, se me viene la película El Moto Arrebatador, ¿no? Que es una historia que muestra la ciudad de Tucumán y uno ve esa película y dice, y esto es Tucumán, y yo en eso me identifico con esta cuestión y celebro esto de que cada provincia, cada lugar pueda contar sus historias y esto que identifica. No va a ser lo mismo un tucumano, un catamarqueño, un riojano, un salteño que un correntino, un chaqueño. No somos lo mismo y como región también. Yo me acuerdo la primera vez que me fui para el lado de Corrientes con mis hijos chiquititos y mis hijos les llamaba la atención lo verde y los ríos y el agua y todo lo demás totalmente distinto a lo que es nosotros, yo los esteros de Liberá. Entonces, por supuesto que cada región marca también lo que somos, ¿no? Lo que somos nosotros y lo que queremos contar también. Bueno, nosotros en relación a la identidad, lo que nos pasa es que estamos en una continua búsqueda, no sabemos cuál es la identidad del NOA y hemos tenido varias conversaciones y discusiones al respecto entre el equipo y también en algunos festivales. Lo que sí tratamos es de buscarla, pero hemos trabajado lo urbano, por ejemplo, en Luz de Invierno y Historias de la Orilla, que son historias de los márgenes de las ciudades. Y por ejemplo, en Luz de Invierno, en Cuba, no, cuando la presentamos en Cuba, nos decían, pero esto es Argentina. Y le decíamos, sí, también es Argentina. O cuando la presentamos en Marruecos, nos decía, bueno, acá solo llegan las películas de Buenos Aires y esto nos parece rarísimo, nos parece más un cine de Bolivia, de Perú. Bueno, en Colombia también me dijeron que mi película parecía boliviana y no salteña. Y eso nos parecía interesante y estamos más enfocados a ver qué es lo que piensa la gente sobre la identidad de nuestra región, sin que nosotros tengamos conciencia de que estamos trabajando por una identidad. Por otro lado, hicimos muchos documentales sobre pueblos originarios, es otra identidad muy fuerte del noroeste argentino, Salta sobre todo, tiene nueve etnias con sus lenguas, pueblos originarios fantásticos. También esta herencia afrodescendiente en la que estoy trabajando. Mi abuela era negra, entonces estoy ahondando también en esa cosa olvidada de las identidades y he encontrado la mía problemática en Tucumán, en Jujuy, en distintas provincias donde pude proyectar el blanco y negro, en Buenos Aires incluso. Así que en relación a la identidad, lo nuestro es una constante pregunta más que alguna respuesta que podamos dar. Y algún dato sobre estos esfuerzos por mostrar nuestra identidad sin saber cuál es que, por ejemplo, los actores de Luz de Invierno, ninguno vino de Buenos Aires. Yo me acuerdo que yo por ser el director de la Semana de Cine, venían actores muy consagrados y uno de ellos se ofrecía a trabajar gratis
en Luz de Invierno porque le gustaba mucho la historia y se ofendió pues yo le decía, no, quiero caras desconocidas y que sean de acá. No gente de la calle, sino actores de acá. Y en Palca, todos los actores son pertenecientes a un pueblo originario, el pueblo Colla de Iruya, de San Isidro de Iruya, para lo cual tuve que estar 6 meses antes preparándolos. Entonces, bueno, esas son apuestas a tratar de ofrecernos nosotros mismos respuestas a esto de qué es la identidad en el noroeste argentino. Los tres nos contaron sobre su formación, sobre la instancia de formación. Y por lo que mencionaron, digamos, cuando ustedes se formaron, no existían las instancias de formación que se desarrollaron en los últimos años en el NOA. Me refiero concretamente a la ENERCE de NOA de Jujuy y a la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la Universidad de Tucumán. Les quiero preguntar si es que ustedes perciben que desde que existen estas instancias eh, formales, ¿no? de formación en cine, en audiovisual, en estas dos provincias del NOA, si ustedes perciben que eso influyó de alguna manera en las modalidades de producción en las que ustedes participaron en los últimos años. O si, por el contrario, ustedes entienden que eso influyó específicamente en las provincias en las que se encuentran las instituciones universitarias de formación y, bueno, los trabajos que ustedes realizan van por otro lado y no se producen vasos comunicantes a partir de estas instituciones. Bueno, la sede NOA, la de Jujuy, tiene una egresada de La Rioja y es la única que estudió en la escuela de cine de NOA. Primero y principal porque es muy complejo ir a Jujuy desde La Rioja, son muchísimos kilómetros, hay un solo colectivo que te comunica, es muy caro. Así que los chicos, en general los estudiantes deciden ir a Córdoba a estudiar. Hay como una vinculación más cercana. Y después de la escuela de Tucumán, también tenemos una egresada que se recibió hace muy poquito. Y ellas dos es como que han empezado a impulsar en La Rioja otros modos, ¿no? Es muy interesante porque las dos están en ese proceso. Yo estoy vinculada con ellas porque trabajo con ellas en la dirección de cine y hemos hecho cosas juntas y de a poco vamos trabajando en otra modalidad, pero ellas van impulsando, por ejemplo, la presentación a concursos del Inca, en la convocatoria del Glaser, en la de convocatoria de historias breves, es como que van generando eso que no sucedía anteriormente, era muy complicado que se presenten con proyectos a instancias para conseguir este tipo de presupuesto. Y me parece que va a ser un cambio, ¿no? En esta nueva generación bastante grande, porque ya están con guiones, ya están con proyectos, ya están trabajando, ya están filmando, entonces eso va a mover de otra manera los intereses audiovisuales en la provincia. Y después en La Rioja hay una escuela que depende del profesorado de arte que se llama ISAC, que ahí está la carrera de producción y televisión audiovisual y tiene un convenio con el ISER de Buenos Aires, que bueno, tiene una formación audiovisual y radial, más televisiva, más tirando a la televisivo, y hay una carrera también en la universidad que es multimedia, que tienen como un mix de muchas cosas y entre ellas el audiovisual y la animación. Entonces hay como un gran crecimiento, un gran fortalecimiento en el área de la animación también ahora, a la cual estamos impulsando nosotros con el proyecto de la serie y, bueno, y el crecimiento para futuros proyectos.
Bueno, en mi caso, en el momento en que yo tenía que ir a estudiar, estaba así como muy conflictuada, no sabía que había un mandato familiar también que tenía que seguir una carrera eh, formal y todo lo demás, entonces también salir de todo eso y nada, yo fui a estudiar teatro, pero hacía teatro y hacía ciencias económicas, o sea, a la mañana iba a la facultad a hacer ciencias económicas y a la tarde me iba a la facultad de arte, o sea, eran dos mundos totalmente distintos que agradezco también porque forma parte también de mi formación en toda esa cuestión. En un momento yo quería que iba por el lado más de actriz, me iba a ir a estudiar a Buenos Aires y después dije, no, Buenos Aires era como muy lejos, no tenía la posibilidad de decir, bueno, me voy a estudiar a Tucumán, cine, sí, era como que me interesaban algunos cursos y después por casualidad fui entrando y es en base a toda esa experiencia de haber estado relacionando también a lo comercial, todo lo demás, es que me enfoco más en el lado de la producción y lo que me apasiona, lo mío, lo que yo quiero contar, lo hago desde la parte de realización y dirección. Entonces, sí observo eso ahora, que está buenísimo, qué sé yo, si fuera hoy Mariel con 18 años y me iré a estudiar a la universidad en Tucumán. O sea, eso sería como en eso, en la cercanía y al tener nada, orígenes de Tucumán y ser tucumana, me hubiese ido a estudiar a Tucumán sin lugar a duda. Como decía Eve, bueno, en Catamarca creo que hay dos chicos que están recibidos en Jujuy, y es también como a trasmano, ¿no? Porque es como muy lejos entre irte a Jujuy o te vas a Córdoba o a Buenos Aires en cuestión de distancia y todo ese tipo de cosas. Así que sí hay muchos chicos de Catamarca que se van a estudiar a Córdoba. No sé si tanto a Tucumán, porque Córdoba es como más, lo ven más desde ese ámbito universitario, y también algunos en Buenos Aires. Así que bueno, si yo tendría que volver mis años atrás, bueno, quizás me hubiese ido a estudiar a Tucumán, pero en ese momento no tenía y pensé que mi vocación era, yo quería ser actriz, pero bueno, no tenía el talento suficiente para ser actriz. Pero todo es un aprendizaje, ¿no? Es todo un aprender y en toda una dinámica de esto, ¿no? O sea, hace un tiempo atrás no había recursos, no había dinero para producir, entonces lo hacías así a pulmón, ibas, buscabas, armabas cosas y hoy en día ya podés presentarte, qué sé yo, en vías digitales, ya la conformación de una SRL que tengas en tu región y que puedas presentar para una película, decir, bueno, yo cuento mi historia desde mi lugar, tengo esto y en la dinámica de uno de aprendizaje, estamos aprendiendo todo el tiempo y en esta cuestión también yo prefiero muchas veces, tengo alguna duda, qué sé yo, con una amiga que está en el sur, preguntarle cosas y en esto, ¿cómo haces esto? Mira, actores, el contrato, esto, o sea, la dinámica para mí funciona más compartiendo o consultándonos entre nosotros, entre las provincias, ¿no? Tengo sí amigos productores que están acá, alguna duda, alguna cosa, pero también en esa cosa, en ese hacer, es como decir, los melones se van acomodando al andar, las sandías, todo lo demás, bueno, en esa dinámica también. Yo creo que lo que fue todo lo que fue la TDA, todo lo demás fue un gran aprendizaje para todos los realizadores de la región y decir, bueno, mira, va a haber un dinero, la responsabilidad de cumplir con los plazos, de todo lo que significó en ese momento, también creo que fue una gran escuela para muchos realizadores de la región. Y bueno, eso. Bueno, nosotros desde nuestro taller no tenemos relaciones formales con la ENERC ni con la Escuela de Tucumán, pero sí siempre estoy recomendando a mis alumnos que se inscriban antes que otra opción en la ENERC Jujuy. De hecho, más de 10 se inscribieron, hay cerca de 8 egresados. Para que tengan una idea, cada provincia tiene un cupo de 3 integrantes. Este año, los 3 integrantes que ingresaron al ENERC, los 3 provienen de mis talleres. Otra gente decidió irse y rendir el examen en Buenos Aires, en el ENERC Buenos Aires. Ya tengo una egresada ahí, tengo no. Ella egresó de ahí habiendo participado de un taller anual con nosotros. A otra de las estudiantes le hicimos toda
unos avales para que se presente a la Fundación Carolina, está viviendo en Barcelona y trabajando en Barcelona, y después otros decidieron irse a estudiar a Córdoba, varios, más de 8 en Córdoba, en la UNA, unas 5 o 6, en la Escuela de Cine de Avellaneda, una que pasó por mi taller y es la hija de la coplera Mariana Carrizo, egresó de ahí, de la Escuela Municipal de Cine de Avellaneda, que yo le tengo mucho cariño. En la UBA también tengo varios ex integrantes que están allá, en la carrera de imagen y sonido. Así que el abanico es que como 30 integrantes de mis talleres luego decidieron una carrera cinematográfica y otros decidieron que el cine no era lo de ellos. Así que mi taller sirve como eso, como una motivación, es solamente un año o menos. Son talleres breves o anuales. Y sí, en Salta he creado una carrera formal, la de producción y dirección de radio y televisión, que la acaba de mencionar Eve. Esa la formé en el año 95 más o menos y me comprometí a sacar los primeros egresados, o sea que dirigí esa carrera durante 5 años. Básicamente, ya cuando asumí la responsabilidad de que el ISER traiga la carrera, yo dije solamente voy a estar hasta que salgan los primeros egresados, básicamente porque no me interesa mucho la educación formal y estaba lleno de producciones en ese momento y obviamente prioricé filmar a estar en un aula. El aula lo dejé para manejarlo en una forma mucho más libre en mis talleres de cine que se inscriben dentro de la modalidad de la educación no formal, pero la carrera de producción y dirección de radio y TV, que es en la Universidad Católica de Salta, sigue y muchos de los egresados que tuve la suerte de sacar en ese momento son los profesores que están dando las clases en esa materia. Y tuve la suerte también de después poder apoyar producciones de egresados tanto del ENERC como de Buenos Aires y Córdoba, y vienen con un sistema de producción muy similar al que le enseñamos en el taller, porque el sistema de producción, por lo menos para la ficción, yo creo que es uno, y bueno, y si van a la UBA, o si van a Córdoba, o si van a Tucumán, o si van a la ENERC, le enseñan más o menos lo mismo con alguna variante, y vienen y ellos confirman que lo intensivo que se le dio en nuestro taller con una práctica es lo que luego siguió como forma de producción. Y un detalle de color nomás es que en su momento Rodolfo Hermida, que estaba en la parte educacional del Inca, me había ofrecido que me haga cargo de la Escuela de Cine de Tucumán, de la universidad, y yo justamente por las mismas razones que no quería seguir en la carrera de producción y dirección de radio y TV, le dije que no. Me insistió varias veces, pero además incluía que me tenía que mudar a Tucumán y me gusta mucho Salta, así que fue así un pequeño intento de que participe de la Escuela de Cine de Tucumán. Bien, si están de acuerdo, vamos a abrir los micrófonos para que todos los que están presentes o alguno de los que está presente intervenga y converse con ustedes tal como venimos haciendo hasta el momento. Si les parece bien, abrimos entonces el diálogo. Bien, Buenas. Em, yo quería consultarles, bueno, a los tres, quizás un poco especialmente a Eve, que es representante por la región NOA en el INCA, en el Consejo Asesor del INCA. Bueno, ¿cómo están leyendo esta coyuntura tan compleja que está viviendo el INCA frente a propuestas que prometerían cerrarlo? Y bueno, y en ese caso también, si no, se lo puede tomar también como una oportunidad a esta crisis, digamos, sobre algunas, para hacer algún tipo de autocrítica o en qué aspectos creen que
qué cosas se podrían modificar. Bueno, Mariel habló de algunas cuestiones, de los problemas de distancia, aspectos, digamos, que no se han federalizado. Pero bueno, me gustaría saber cómo están viendo la coyuntura y si creen que qué cosas se podrían mejorar y cambiar, ¿no? ¿Cómo estás, Germán? Mira, desde que arrancamos con esta función en el INCA, que fue en el 2020, que fue bastante complicado, ¿no? Eh, Ahora hay un cambio fundamental, hay muchos cambios. Una de las propuestas que se hicieron fueron las de una vía continua, una ventanilla continua para las regiones, ¿no? Eso para nosotros fue muy importante, fue un acercamiento a todas las provincias, porque hasta ese momento había el 92% de producciones en Cava y el resto de las producciones en Córdoba, Rosario, Mendoza y por ahí Salta un poquito y nada más, ¿viste? Y esto iba a generar un gran impulso. Pasa que para que el INCA pueda otorgar un monto como el que es la audiencia media, tiene que generar una productora con una SAS o una SRL. Y es ahí donde empieza a desincronizarse con la actualidad nuestra, porque tener una productora con esas características implica que vos tenés un trabajo permanente, porque cada cosa es cara, cada determinación que tiene que tener una empresa a nivel AFIP, a nivel de responsabilidad, a nivel de muchos temas, eso hace que vos seas un generador de trabajo permanente, lo que no ocurre. Entonces, las dificultades empiezan a ser grandes. ¿En qué punto estamos hoy? Y no tan solo el Consejo Asesor, sino la Asamblea Federal, es en que se le permita al presentante que se presente en una sociedad con una SRL de la región, que no sea de otra región, sino de la misma región para fortalecer el vínculo, y que sea como el que va a acompañar en el manejo de los fondos, pero la propiedad intelectual y la autoría va a quedar en el presentante. Otra de las cosas que proponíamos era de que si vos te presentás, puedas ahí hacer tu SRL si quedas seleccionado. Pero bueno, esa no es la que más apoyo tiene, sino la que vos te presentes con otra productora que pueda acompañarte, con otra empresa. En eso estamos justo el 28 por resolver ese punto. Ahora, con el tema de la coyuntura actual de los dichos por los candidatos nuevos, los nuevos candidatos que, bueno, tienen muchas posibilidades, lamentablemente, es como un desconocimiento total de lo que pasa con una ley sancionada en el año 64, con sus modificaciones, con todo. No se puede arrasar con una ley que existe así de un plumazo. O sea, si ellos tienen la intención de hacerlo, que vamos, o sea, la intención puede estar, pero sí hay que saber que van a obstruir una ley, que van a ir en contra de una ley que tiene muchísimo tiempo y una actualización, y que hace falta una actualización ahora con todas las nuevas tecnologías, con todos los nuevos sistemas, con las plataformas, con las formas de producción. Hay que volver a modificar. Y esto, en un debate que se hicieron con algunos abogados que estuvieron investigando sobre el tema, es que no se puede hacer estos aportes desde por ejemplo, de las plataformas, las OTT, directamente al INCA, sin el cambio de la ley. Hay que modificar la ley.
Entonces también está ese otro tema. Después el tema de quienes eligen las películas, también hay todo un tema ahí, en el nombramiento del comité que se ha organizado medianamente y ahora estamos avanzando en eso, pero estuvo mucho tiempo parado. En el 2020 hasta el 2022 no se pudo nombrar a comités nuevos y estuvieron trabajando los mismos comités durante 2 años. Después, ahora trabajan cada 40 proyectos o en el caso nuestro de la región, que no llegan a 40 proyectos, recién he presentado 20 en la ventanilla regional, los comités duran 6 meses. Ese es el tiempo en el que estamos. Otra de las cosas que también hay que dar un debate, pero ¿quién lo da al debate? Es el tema de el tipo de películas, qué tipo de películas se van a financiar, qué es lo que se está buscando, o sea, desde dónde hacemos que las películas lleguen al público. Hay como muchas aristas, mucho por trabajar, por mirar hacia adentro, eh, por animarse a dar el debate, que bueno, de a poquito se va transitando todo eso. Como te digo, es mes a mes que los temas en un momento están buenos, se logran grandes cosas, como por ejemplo esta ventanilla, que las historias breves sea uno por provincia. Esto va a ser un cambio fundamental, que haya concursos de animación que no se hacían desde el 2017, que haya convocatoria al Glazer, que no se hacía tampoco. Hay mucho cambio, ¿no? Pero bueno, ahora que ya les toca filmar a los de historias breves, la inflación hace que no les alcance y entonces haya que ver cómo salvar eso y volver para atrás y volver a avanzar. Es todo el tiempo la coyuntura, todo el tiempo, desde muchas aristas. Sí, eso, ahí hablando un poco eso de que estamos en un constante cambio, estamos en un país que no es difícil porque no haces un presupuesto con un monto y a la hora de la filmación se te va otro monto y bueno, yo que estoy con una historias breves es sumamente complicado porque nada, nosotros salimos a filmar en agosto y ahora, por ejemplo, los que van a filmar en octubre ya hay otra paritaria, los alquileres de los equipos. Yo creo que ya las producciones, las formas de producciones no son las mismas. Las películas que eran de 4 semanas se van a 3 semanas, las que eran de 3 y todo se trata de ajustar y acomodar y cada vez los productores, los técnicos, todo es todo a terreno porque realmente producir es como muy difícil. A veces uno en la espera de cada una de las cuotas, qué sé yo, en los fondos, por ejemplo, en los fondos que te salen de fomento, bueno, para la producción, nada, uno cuenta, bueno, ya va a salir la otra parte y vos confías en que va a salir y sobre todo lo más difícil es los pagos de los sueldos, ¿no? Que ahí es donde la FIP y todo ese tipo de cosas que hace que los productores queden atrapados en toda esa cuestión. Entonces, muchas veces esos subsidios, lo poco que recibís del instituto, es para eso, para pagar los sueldos y bueno, y armás toda una ingeniería y ya la forma de producir de la Argentina es de otra manera, menos gente también a la hora de trabajar, porque es una realidad, ¿no? No te alcanza el dinero y nada, yo creo que también en esas cosas, lo que decías vos, Germán, en estas nuevas propuestas de estos presidentes que hay, uno sobre todo, que ni lo nombro, pero en esta cosa de cierre, de cerrar, y a mí me pasa la otra vez en el pueblo donde yo vivo, en Catamarca, en el Rodeo, que es así totalmente alejado, el verdulero me pregunta, me dice, y usted trabaja con el Inca, ¿no? O sea, tanto le llega el discurso que es el choreo, que es esto, que es aquello, que hasta, y ahí explicarle, pero quédese tranquilo que no es que se le quita dinero a usted,
ni mucho menos, sino que explicar por ahí a la gente, y aparte una cuestión de soberanía de un país. Es como decir, ¿cómo no vamos a contar nosotros nuestra historia como país? Con lo que venimos haciendo, que ya las provincias pues, empiecen a contar, las regiones empiecen a contar sus propias historias, también es como un poco hablar, y a veces la gente tanta información y tanta cosa, choreo, el Inca, esto, que corruptos y todo lo demás, pero a mí me sorprendió porque en ese lugar el almacenero hablándome del Inca, porque tanto la información que le llega de que ahí es toda, bueno, entonces estamos en un momento coyuntural difícil, pero bueno, en el momento en que ya tenés una declaración de interés, decís, ¿qué hago? Espero para el año que viene, pero si ese dinero cuando lo cobre, ¿qué va a significar? ¿Qué va a hacer? Entonces, es muy complicado en estos momentos producir en nuestro país, sobre todo en esa cosa, ¿no? De planificar. Es como que planificás algo, nosotros íbamos a filmar en noviembre, pero ya si filmamos en noviembre, no, nos vamos y antes de las elecciones, y antes de las elecciones significa que hay un gobierno en una provincia que no nos está como dando el apoyo porque están todos abocados ahí, entonces es realmente nada, qué sé yo, es una odisea de todos los días, y la EVE que constantemente recibe desde los realizadores de la región a ver qué pasa con historias breves, qué pasa con tal cosa. También ella desde el lugar que ella ocupa el rol, también estar ahí atenta y bueno, en una cierta presión también, ¿no? De esto para que continuemos en este círculo de creativo, ¿no? Sí, y otra cosa también es que los recursos del Inca también cada vez son menos, porque la recaudación que viene de las entradas ha disminuido, que viene de la publicidad ha disminuido, porque los modos de producción, la recaudación de la publicidad que eran los canales, ya no se hacen los canales, se hacen en las redes sociales, se hacen a través de internet, entonces no ingresa por ahí tampoco. Está muy difícil. Por eso una de las propuestas era que se recaude como era anteriormente en la videocinta, que sea la plataforma, pero desde AFIP dijeron como dictamen que no se puede, que eso no es posible porque no es lo mismo, y entonces tienen que hacer otra ley que permita que las plataformas regraben para el niño. Así que los recursos son finitos, muy finitos, cada vez más finitos. Entonces, hasta que no sé si es momento de hablar de una nueva ley hoy, a la situación actual, al momento actual, hablar de una nueva ley es también complicado. ¿Es necesaria? Sí, porque ha cambiado muchísimo la forma de producir y todo, pero es el momento hoy de trabajar eso, está como también difícil de hablar. Así que bueno, y también esto que decía Mariel con respecto a la ficción, los realizadores productores de ficción también están muy preocupados porque obviamente si vos podías filmar una película en 5 semanas y la tenés que hacer en 2, la calidad de la película, la calidad de actoral o de puesta o estética, tiene su degradación, digamos, es muy complejo. Entonces, bueno, ¿qué se prioriza? ¿Películas que puedan ser en 5 semanas y que sean menos películas? ¿O películas que puedan filmar todos en 2 semanas? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién decide eso? Es un debate interno, ¿no? Hacia toda la comunidad que realiza, que hace películas y sobre todo en ficción. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o queda respondido. Germán, lo que preguntabas. Sí, muchas gracias. No sé si Alejandro quiere. No, bueno, básicamente ya ahí mis compañeras dieron un panorama bastante grande. Nosotros estamos en este momento ejecutando una película de audiencia media, así que imagínense el torbellino
hay que ir sorteando a cada minuto estas debacles económicas. Pero bueno, nosotros felizmente estamos ejecutando el proyecto Poesía Abierta, Rebeldía y Libertad. Soy el guionista y el impulsor de este proyecto. Obviamente me asocié con una productora de Buenos Aires para poder presentar una audiencia media. Y también básicamente en el Inca hay graves problemas de distribución, porque tanto se habla del Estado bobo y, por ejemplo, a mí me produjo el Inca la serie Blanco y Negro, me la pagó en su totalidad, no le debo nada a nadie, no tengo quejas en eso, pero no me la proyectaron, o sea, no la emiten. Me pagaron Historias de la Orilla, los cuentos de Carlos Hugo Aparicio, 8 capítulos de ficción con más de 100 actores salteños y no la pasan. Me pagaron la emisión de Luz de Invierno en lo que era el Inca TV. Con lo que me pagaron pude producir parte de mis películas en Cuba y me pagaron y no me la proyectaron. Entonces ahí hay un punto. He ofrecido también todos los cortos los producidos por el taller de cine. No nos proyectaron ninguno, no nos emitieron ninguno en realidad. Así que ahí hay una pata muy, muy sensible, que es la exhibición. Nos pagan y es como una especie de plan trabajar para algunos realizadores, y nuestras producciones no llegan a la pantalla. Yo, por ejemplo, los 20 documentales que hice en los primeros concursos, me los compró España, la televisión española, y lo pude pasar en la TVE, pero no me las pasó el Estado argentino cuando ya me había pagado esa producción. Yo tuve que producir un programa en Buenos Aires que se llamó en el Canal Magazine Historias de la Orilla, perdón, documentales de tierra firme, y en el 99 ganamos el premio ATBC, la categoría máxima, compitiendo desde Buenos Aires. Le ganamos a Canal A En el Camino de TN, etcétera, pero el Inca nunca me emitió esos documentales en los canales propios, digamos, así que ahí yo creo que está la pata mayor. Después no tengo quejas porque pude hacer 7 proyectos con financiamiento del Inca, y salvo Palca, que está ahí, hay una traba que estamos por resolver, todos los demás fueron pagados, rendidos, entregados, las copias están en el Inca, pero no se proyectan, no se emiten, digamos. Y bueno, y por otro lado, con la coyuntura política, ya hemos tenido en el gobierno de Macri un virtual cierre del instituto sin que digan que se cerró, porque no funcionaba. En el gobierno de Cavallo, de Menem, sacaron los fondos del Inca y los llevaron a rentas generales. O sea que la derecha siempre viene remetiendo con cerrar el Inca. En Brasil lo lograron. Yo estuve 2 veces en el FAM Mercosur, el Festival de Cine, y Color de Melo logró cerrar el Inca en Brasil. O sea que son arremetidas, esta va a ser la tercera gran arremetida, esperemos que no lo logren. Muchas gracias por la respuesta. Yo quisiera, si me permiten, hacerles una pregunta a los tres y una a Alejandro puntualmente. A los tres les quería preguntar, bueno, ustedes mencionaron unas películas supuestamente tempranas de ficción, hablaron de La Redada, de Bum Bum, de Luz de Invierno, pero quería preguntarles, por ejemplo, sobre una película más antigua, ¿no? Que es Mansedumbre, y sobre las producciones de LICUNT. ¿Cómo piensan ustedes la tradición previa, ¿no? Del cine del NOA? Si pudieran ustedes darnos algunas ideas de acuerdo a las referencias que ustedes tengan, y cuáles son puntualmente también sus propios referentes, ¿no? A la hora de realizar películas, si pudieran mencionarnos algunos directores o productores emblemáticos para cada uno. Y Alejandro, a vos te quería preguntar sobre esta experiencia de coproducción, si fue una coproducción con Cuba,
si fue una única experiencia, aunque si bien creo que vos mencionaste que hiciste otras cosas también, ¿no? En Cuba. Esas serían mis preguntas. Bueno, yo te cuento que nuestros anteriores realizadores, recién los conocimos hace muy poquito. Yo ahora desde la dirección de cine nos llegó una propuesta de recuperar las películas que había realizado Ernest Quintana, un realizador de Chilecito, que las hizo en los años 60. No teníamos conocimiento de su trabajo, nunca habíamos visto nada. Él filmó en 8 milímetros con una cámara que tenía y un grupo de Chilecito, que es como la segunda ciudad más importante de La Rioja, que queda al oeste riojano. Y al ver su producción quedamos fascinados con la capacidad de registro, con la calidad de filmación, con haber hecho la edición en fílmico, el haber trabajado sonido, el registro, ¿no? Sonoro, eso casi que todo no se pudo recuperar, pero sí las historias, sí los textos, tenía todo guardadito él desde los 70 esperando este momento de recuperación. Ahora tenemos todo su material en 4K y la verdad que al contacto con el público, con chicos jóvenes que han ido a ver la muestra, por ejemplo, les resonó tan bien ver las películas que es increíble, ¿no? Que haya sucedido esta posibilidad y de que esa memoria colectiva que los chicos por ahí ni la sabían que existía, la vieron reflejada en esas imágenes. Fue muy lindo. Como referentes, hoy no sé, ya no sé nombrarte uno, pero han sido varios, sobre todo documentalistas, porque en primer término trabajo el documental más que los otros géneros, y bueno, son varios. No se me viene ahora ya uno solo a la cabeza. Yo en Catamarca no tengo así como registro, sí sabía de unos hermanos que habían hecho como cine en Catamarca, que sí, unos hermanos Viceguerra, no sé si le habían vendido un campo a su familia, con eso hicieron una película, pero no logro ver ahora. Hicieron una película que no la pude ver y sí, bueno, a mí en mi caso es como, qué sé yo, tengo tanto material de años guardado así que tanta gente que se fue desde lo documental, o sea, de haber documentado todo eso, a mí yo tengo la imagen fuerte de Patricio Guzmán hablando y diciendo, bueno, que justamente para un lugar es como un álbum de fotos, entonces yo tengo como mucho compromiso con eso, ¿no? De ese registro y que quede y que perdure y que el día de mañana, nada, la gente que quiera consultar sepa de eso. Es más, cuando yo entré en lo que fue la gestión pública en el canal de televisión de Catamarca, yo entré desesperada a un edificio minúsculo y todo derroído, donde estaba el archivo de imágenes de ese canal. Nada, donde había acontecimientos importantísimos, por ejemplo, el velorio de Vicente Sadi, donde estaban el Pope, todos ahí en el velorio de Vicente, por ese lado, y bueno, y ahora tristemente sé que desapareció todo ese material, porque bueno, tiene que ser cuidado y preservado. Yo en mi sentido es como que tengo mucho respeto y tengo guardado todo ese tipo de material y muchas veces yo me pongo a ver en discos rígidos y digo, ¡ah! Fulano o este y ya no está. Y muchas veces digo como que fantaseo también hacer una muestra con todas estas personalidades que ya no existen. En el caso puntual, por ejemplo, de tejedoras, esas grandes tejedoras de Catamarca que, nada, se van yendo ya grandes. Y bueno, ayer murió Ruth Corcuera, que es una gran investigadora textil, que ella fue marcando a distintas tejedoras que tuvo esa capacidad de verlas a ellas y decir, estas son buenas, o reafirmarlas en realidad, ¿no?
Y nada, y en ese sentido tengo tejedoras grabadas que son como discípulas de ella, y bueno, para mí es como un material, por eso me dedico justamente a esto, a las imágenes, y es el álbum, en el álbum bueno, de nosotros como sociedad, ¿no? Esos archivos, y un gran respeto por eso. Y como referente, bueno, también mucho, pero bueno, en lo documental sí, Patricio Guzmán, que pude, nada, formarme con él y todo lo demás, a mí lo que significa, y eso, un gran respeto por las imágenes y por sobre todo documentar y que quede para las futuras generaciones. Es difícil en los tiempos en que corremos, Eve justo que hablaba también de cuál es la nueva forma que los chicos ven los contenidos en un minuto, ya se aburren, menos de un minuto ya lees, y qué desafío para los documentalistas, sostener un documental de nada, de 60, 65 minutos, se hace difícil, ¿no? Si yo, qué sé yo, mis hijos que tienen 27 años están viendo una serie y miran el teléfono, y miran porque ya es otra forma de consumo. Yo vengo formateada de ver la novela un capítulo por día, y yo veo Netflix o alguna plataforma un capítulo por día, porque tengo ese formateo, o tengo que estar muy aburrida para maratonear una serie. Pero bueno, va cambiando y se van las nuevas generaciones, y qué desafío con todo, y qué loco que no podamos percibir de estas plataformas cómo mira la gente hoy en día los contenidos, ¿no? Antes era la ceremonia de ir al cine, qué sé yo, mi primera película E.T., y decir, uff, E.T., la película que me marcó, y la fantasía hoy en día es tan accesible. Si un niño de 2, 3 años le das un teléfono y se está divirtiendo, y si no tiene eso, se aburre y llora y todo lo demás. O sea, es un momento así, ¿no? Yo ya me acordé, quería nombrar a una referente mujer. Alcira Luenga ha sido una realizadora que vivió en La Rioja. Ella era de Santa Fe y se formó en la escuela de Santa Fe, de Vichy, y a partir de ahí, cuando vino acá a La Rioja, empezó a trabajar en Canal 9. Y ahí en Canal 9 hizo unos documentales preciosísimos de diferentes historias, que me gustaría, en este programa de recuperación, poder restaurar esa obra. Pero está en Umati, no sé dónde está. La tenemos en VHS, de muy mala calidad, pero la verdad que ha sido increíble su percepción, porque cuando llegó, era percibir La Rioja, ¿no? Enamorarse de La Rioja y de su cultura y de su gente, en un programa que hacían, y que hizo varios documentales muy, muy buenos. No me quería olvidar de ella. Bueno, acá en Salta el pionero de la realización cinematográfica se llamó Ángel Longarte. Él hizo una película en los 40, 50, en 16 milímetros, que se llamó Pachamama. Esa película está perdida, la familia la está buscando, apareció en un lugar de Europa una copia, pero no lograron rescatarla. Él tiene un archivo muy grande, que todavía está en manos de la familia y no la ponen a disposición aún. Ya llegará el momento de que lo hagan. Y contemporáneamente al rodaje de La Redada de Rolando Pardo, que fue allá por el 85, 86, cuando justamente les decía que nosotros hicimos La Deuda Interna, hay un realizador salteño, jujeño, que se llama Mario Cañizares, que hizo 3 películas. Una es El Hombre Olvidado, el otro es El Hombre de Arena, y una tercera que tiene inconclusa, que es De Halcones y Palomas. Él quería tener una estructura de producción muy parecida a la de Buenos Aires, entonces para El Hombre de Arena la contrató Ana María Picchio, y bueno, y él trataba de insertarse dentro de ese mundo. Sus películas también, los negativos y las copias en 35 se perdieron, porque hubo un momento de crisis en donde los ejecutivos de Volver compraban negativos y películas a muchos realizadores, y Mario Cañizares vendió todo ese material.
Así que nosotros desde la Secretaría de Cultura, cuando hacíamos la Semana de Cine, o cuando yo hacía la Semana de Cine, rescatamos El Hombre de Arena, la proyectamos con la presencia del director, y esos son los antecedentes inmediatos que hay en la provincia. Y de ahí para acá, felizmente tenemos muchísimos realizadores, obviamente la nave insignia es Lucrecia Martel, que logró impactar en muchos festivales internacionales. Ahora la acaban de nombrar doctor honoris causa en Bélgica, posteriormente lo hizo la UBA también, pero hay muchas mujeres realizadoras muy interesantes como Daniela Sellaro, Bárbara Sarrazola bueno, Mariano Rosa también entre los realizadores, Martín Aybar que también está realizando. Sería muy grande y me olvidaría de muchos, los hermanos Moscoso, Martín Mainoli, que fue el editor de más de 7 películas de lo que se llamó el nuevo cine argentino. Así que tenemos mucha cantidad de realizadores en Salta. Y en mi caso particular, si tengo que elegir un documentalista, es Robert Flaherty, el director de Nanook, El Esquimal, y si tengo que elegir directores de ficción, elijo dos, Leonardo Fabio en Argentina, por sobre todos, y Yasuhiro Ozu en Japón. Ay, perdón, me habían preguntado por las coproducciones de Cuba. Hicimos dos, una con Alberto Castellanos, que fue la última, y la otra con Alberto Granados. Son dos coproducciones que hicimos un modo muy inusual de coproducción, que fue filmarlas sin presentar los proyectos ni al Inca ni al ICAIC. Básicamente porque los personajes que estábamos retratando eran muy grandes. Alberto Granado, cuando lo traje a Salta, tenía 86 años. Entonces no podíamos esperar los tiempos burocráticos, conseguimos fondos para filmar, la mitad del equipo fue cubano, la otra mitad argentina, equipo reducido, por supuesto, éramos 7. Ambas familias ayudaron en la producción de estas producciones y una vez terminadas, en el Festival de Jibara, nos contactamos con el entonces ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto, una persona muy influyente, no solamente en la cultura, sino en la política de Cuba. Le contamos de estas dos producciones y nos dijo, no, sí, vengan a Alicaí que enseguida se las apruebo. Y la sorpresa que se llevó es que le dijimos, no, ya están filmadas. Entonces, eso también fue muy inusual para poder rodar en Cuba sin ningún tipo de permisos y sin ningún tipo de problemas, además, porque estábamos justamente con Alberto Granado, que era una persona muy conocida y muy querida en Cuba, y Alberto Castellanos, que también puso toda su buena predisposición para que filmemos sin tener ningún tipo de esperas. Así que esas dos películas luego, como dije anteriormente en la presentación, fueron invitadas al Festival de La Habana, al Festival Santiago Álvarez y al Festival de Jibara. Se estrenaron en la Casa de África, Secretaría de Cultura de la Nación de Argentina nos dio una beca para estreno, así que pudimos estrenarla en el Memorial Che Guevara, en Santa Clara, en la Fiesta de la Cultura Iberoamericana en Holguín. Así que bueno, tuvieron un recorrido muy interesante en Cuba, a pesar de haber sido filmada, llamémosle entre comillas, sin permiso de los organismos oficiales hasta que estuvieron terminadas. Gracias. No sé si puedo agregar algo más. Si bien no tuvieron el apoyo de estos institutos, financieramente fueron inversiones privadas. ¿Fue tu productora la que coprodujo la película? Las dos películas. Sí, bueno, básicamente, como les conté, el Inca me había pagado la emisión televisiva de Luz de Invierno, me había pagado muy bien en ese momento, así que la mitad de esa inversión, de ese pago, lo invertí en la película y mis coproductores cubanos, principalmente Rudy Fernández García, que es cineasta, pero además artista plástico, hizo toda la logística. Entonces, si cualquier persona que iba a Cuba pagaba
$25 un alojamiento, nosotros pagábamos $3. El que pagaba, no sé, $5 un desayuno, nosotros pagábamos a peso cubano, y bueno, de esa forma fue el aporte de ellos, digamos, poder llevarnos a los lugares, y también pusieron los vehículos de producción, los contactos de producción, por ejemplo, ir a entrevistarnos con la viuda de Che Guevara, con Aleida. Alberto Granado llamaba por teléfono y directamente nos recibían, y bueno, y así todo, lugares que teníamos que ir a firmar. El hijo de Alberto Granado, que es homónimo, es el director de la Casa de África, entonces también tiene un montón de contactos institucionales en Cuba. Por eso lo quería aclarar muy bien, que no lo hicimos de rebelde, lo hicimos corriendo contra el tiempo de estas personas que eran grandes. Así que fue una inversión personal en un principio, la coproducción de los cubanos en logística, y luego cuando los trajimos, porque una parte se rodó en Cuba y la otra parte se rodó en Argentina, Alberto Granado lo fuimos a esperar a Buenos Aires, y de ahí fuimos al 80 aniversario del Che en Rosario, después a la casa del Che en Córdoba, después a Salta. En Salta tuvieron cerca de 15 días. Ahí logramos apoyos del gobierno provincial para los alojamientos, las comidas, las movilidades de estos personajes, tanto de la municipalidad como del gobierno provincial. Así que esos fueron los aportes que conforman, y ahora, este año, como dije también, acabo de ganar el proyecto IDEA para poder terminar la música de Alberto Castellano y poder ya ahora estrenarla en la televisión cubana y a donde sea. Gracias, muchas gracias. Bien, ¿alguien más que quiera comentar o preguntar? Sí, Fabián, ah, tenemos acá un problema de eco. Perdón, no sé por qué micrófono está saliendo mi voz. Un poco ya Alejandro se pronunció al respecto, pero para Mariel y Ever, ¿cómo analizan o ven el tema de la distribución, es decir, de la difusión de las obras, los resultados, tanto en televisión como en la circulación de los festivales, o en las plataformas? Entendí más o menos, Yo pero también, muy entrecortado. Sí. intento más o menos hilar. La distribución es muy difícil, ¿no? En todo el país. Las películas nacionales, no hablemos de una región en particular, las películas nacionales, la distribución, difusión, exhibición es una pata que no está del todo bien, y nunca estuvo bien, digamos, siempre tuvo problemas, ¿no? De hecho, los dueños de las salas no son todos argentinos, por eso se creó este plan de espacios Inca, y después los dueños ahora de las plataformas tampoco. Entonces, poder difundir los contenidos cada vez va a ser más complejo, a pesar de que tenés miles de plataformas y miles de opciones, no es simple la distribución y la exhibición. En el Inca se ha creado esta gerencia de exhibición, que está Camila Rocha en la parte de exhibición y en cinear y en cine ley. Ahí tienen que escribir y pedir que se sumen a los contenidos del Inca proyectos de corto, de largo, realizados con el apoyo del Inca o no. La idea es que haya contenido de las regiones dentro de esa plataforma que es Cinear Play. Así que los que quieran tienen que escribirle a Camila Rocha para iniciar el trámite y para poder estar en la plataforma y en el canal del instituto.
En Canal Contar, que es de contenidos públicos, la TV pública, realmente también es todo un tema, pero hay que llegar a través de contenidos públicos a que se haga el circuito de primero ir a la televisión pública o primero ir a Contar y de ahí poder poner tu contenido en la pantalla, en esas pantallas. Después tenés las plataformas locales, en algunos casos, por ejemplo, Buenos Aires hizo su plataforma. Nosotros en La Rioja se está trabajando una plataforma que se llama Late Play, que la están haciendo desde comunicación de gobierno, para ir sumando los contenidos ahí. Villa María ha hecho su propia plataforma, pero la circulación de los contenidos nuestros entre la región siempre ha sido sucesos aislados, ya sea en un festival donde se hace un ciclo de la región o en alguna muestra que algún canal la quiere hacer, pero tampoco es que las televisoras nuestras de los canales estatales o de los canales privados que tenemos están haciendo o permitiendo esta circulación de contenidos dentro de lo que son las programaciones regionales, y a ellos les falta contenido también, a los canales les falta contenido, o sea que serían bien recibidos, pero hay que hacer todo un trabajo y una propuesta para eso. No sé si te respondí tu pregunta, pero bueno. Sí, yo coincido con lo que dice Eve también, que bueno, que en esa cuestión sí de la distribución es difícil, ¿no? De sostener una película en el cine, que es la primera semana, que es la que cuenta, ¿no? Que vaya la mayor cantidad de público para que la película siga en el cine, así que bueno, también ese es otro de los temas, ¿no? Y en cuanto a las pantallas regionales y provinciales, también a veces se hace difícil el hecho de poder pasar los contenidos, entonces a veces también más difícil, que yo en el caso del canal Encuentro y todo lo demás, a veces creo que fue lo de la pandemia y es como que necesitaba mucho contenido y también ahí como que estaban ávidos, ¿no? De pedir y de llegar también a eso. Pero bueno. Sí, bueno, el tema de la distribución es difícil. Por ejemplo, yo les contaba que hice 2 documentales por provincia. Salta no tiene canal público, pero ni la televisión pública de Tucumán, ni la de Catamarca, ni la de La Rioja, nunca pasaron esos contenidos que son hechos en sus lugares y con financiamiento también de la Secretaría de Cultura de Catamarca, de La Rioja. Así que bueno, eso es otra vez esto del Estado bobo que tiene la forma de... financia cosas que después no sabe que lo financiar. Y después en la distribución de nuestras películas, por ejemplo, Luz de Invierno, tuvimos 48.000 espectadores reconocidos por el Inca. En ese año fue dentro de las 10 películas más vistas en el país, estábamos últimos, pero estábamos dentro de los 10. Y en Salta tuvo un suceso porque trabajamos mucho en la promoción de esta película para que en Salta se estrenó en el Cine Ópera y estuvo 10 semanas en cartel. Entonces, no, eso ya nos pareció un hito muy grande. Luego me asocié con una productora del litoral que hizo Detrás del Sol, entonces yo estrenaba como distribuidor su película en el noroeste y él me la estrenó en la Mesopotamia, entonces seguían entrando. En el lugar donde menos públicos tuvimos fue en Buenos Aires. Y eso habla un poco, ahí estuvimos en el Cine Gomón, y eso habla un poco de que nuestros contenidos justamente tienen una identidad regional que acá repercute muchísimo más que allá. Nosotros decíamos, bueno, nuestro público siempre estuvo en este lado y hemos trabajado para que nuestro público sea este, y con la película Luz de Invierno realmente lo hemos logrado con creces porque esos 48.000 espectadores logró pagar el crédito sin ningún tipo de problema. Nunca tuvimos que meter la mano al bolsillo para pagar una cuota del crédito, se iba pagando con los espectadores. De hecho, se estrenó en el primer festival Tucumán Cine, ahí Fabián se acordará, y fue también un suceso porque tuvimos en Tucumán la sala llena, pero repleta
y eso era también una sorpresa para nosotros, así que la repercusión en el noroeste, sobre todo, de nuestra película fue muy buena, pero hicimos estrategia para que se pueda ver en distintos lados del país. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios y los aportes. Creo que estamos llegando al momento del cierre. No sé, Ana Laura, si vos querés decir algo antes de terminar. No, nada particular, sino agradecerles bueno, en particular a los tres invitados del día de hoy, Mariel, Eve, Alejandro, y a todos los que han participado en las reuniones previas. Este es un ciclo que venimos realizando ya desde el momento de la pandemia, desde el 2020. Lo venimos realizando periódicamente durante diferentes momentos de estos años, y la intención es acercarnos y acercar a el cine realizado en todo nuestro territorio, y obviamente conocer personalmente, ¿no?, a quienes producen, a quienes realizan películas, y también reflexionar, producir conocimientos, ¿no?, en torno a nuestros cines regionales. Bueno, Fabián me pidió que diga unas palabras, Alejandro, Eve, Mariel. Yo soy quien dirijo el grupo de investigación y un proyecto que también está financiado por diferentes instituciones del país, que está dedicado plenamente a estudiar los modos de producción en los cines de nuestro país, ¿no? Con lo cual nos interesa mucho conocer en primera persona y conocer las ideas que ustedes van exponiendo, y también comentarles que tenemos un relevamiento filmográfico que venimos realizando desde hace ya varios años, también, que contó con el aval del INCA y que está alojado en la página de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que es un relevamiento que obviamente contempla la producción de nuestro país realizada por fuera de la región AMBA, que ha sido históricamente la más estudiada, y la propuesta es retroceder en el tiempo, y por eso estamos tan interesados también en conocer antecedentes tempranos que se fueron concretando en diferentes provincias, localidades del país, ¿no? Con lo cual, obviamente, ustedes mismos han mencionado varios títulos, y bueno, vamos a seguir incrementando entonces este relevamiento, ¿no? Entonces les agradecemos que hayan participado, que hayan tenido un tiempo el día de hoy para compartir esta reunión con todos nosotros, y bueno, les agradecemos y seguramente seguiremos vinculados con ustedes para hacerles otras consultas, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, bueno, por la invitación y bueno, gracias, un gusto haber podido compartir con ustedes esta tarde. Sí, sí, muchísimas gracias, y sí, me encanta que haya mucho por hablar del NOA, del crecimiento del NOA, de la historia audiovisual que tiene nuestra región, que bueno, siempre ha estado más acallada, y que ahora se puedan contar y visualizar y recuperar todas las producciones, es fantástico, ¿no? Va a ser muy lindo cuando tengamos todo eso más aceitado entre nosotros, y celebro que exista este espacio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, en especial a Fabián por la convocatoria y a todos ustedes por esta iniciativa que me parece fabulosa, y quedo a disposición de lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, Mariel, gracias, Verónica, perdón, gracias, Eve, y gracias, Alejandro. Y bueno, seguiremos en comunicación. Gracias a todos los presentes. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. 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 Un abrazo. Hasta luego. Vamos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.